Me gustaría saber si... espera un momento, espera un momento. Disculpen. Ya, ahora sí. Como antes de comenzar esta vez, me gustaría preguntarles... quería saber si tienen dudas, preguntas que hayan surgido o que hayan cultivado durante la semana respecto a lo que hablamos en la sesión anterior. Si no, vamos a partir de inmediato con el texto de hoy día de Freud. No dudas, pero sí me pareció muy interesante y me hizo volver a leer y volver a pensar en la cuestión de la escena y me quedé como pensando en esta idea de la sumisión y el dolor, que la verdad que a mí me impactó, hasta inclusive como pensar la frase, digo, desde mi poca experiencia, digo, yo pensaba más en la cuestión del dolor que en la de la sumisión en sí, y creo que me resultó muy interesante la lectura. Así que agradezco un poco el aporte y que me dejó dándole una segunda vuelta y un nuevo pensar de reflexión. Perfecto, bueno, sí, esa es un poco la idea de este seminario, como justamente eh, poder revisar categorías que justamente están un poco soldadas, un poco fijas, ¿no? Esa es un poco la invitación y bueno, no solo para ustedes, sino que para mí también, digamos, es un poco la oportunidad de hacer eso. eh, y claro, como respecto a la idea, a la diferencia entre sumisión y dolor, yo creo que, o sea, de hecho eso es como lo intenté mostrar en la sesión anterior, esa es una discusión que en la psiquiatría clásica fue importante en algún momento, digamos. Por eso está la diferencia entre la noción de masoquismo por un lado y la noción de algolagnia por el otro. ¿Mm? Lo que sí, antes de comenzar, les voy a pedir a quienes puedan, a quienes su ancho de banda se los permita, si pueden prender sus cámaras, con eso no tengo la sensación de que no le hablo a los muros. Eh, eso, si alguien más tiene algún comentario, duda o pregunta, sería bueno, si no, comenzamos. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con esta sesión que vamos a consagrar hoy día a el texto de Freud, Pegan a un niño. A ver, esta sesión creo que voy a estar bien a la letra del texto freudiano, voy a tratar de seguirlo bien a la letra, tratando de mostrar también cuáles son los puntos justamente que en el mismo texto, la semana pasada nosotros eh, eh, marcamos como problemáticos. Eh, Alejandro me está escribiendo, anda bien el audio, Alejandro, o sea, no sé, si hablaste no te escuché, en ese sentido como yo no te escuché. Eh, ¿El audio para ustedes está bien? ¿Me escuchan a mí? Ya, perfecto. Eh, ya, entonces, como les decía, la idea, gracias Sebastián, la idea es seguir, digamos, bastante a la letra del texto freudiano, y me gustaría mostrar en esta ocasión dos cosas, o más bien una cosa, que es un poco de la que ya introduje la semana pasada, que es, digamos, esta ambivalencia que se puede encontrar en el texto freudiano, en la obra de Freud, respecto a la constitución biológica, vamos a decirlo así, eh,
o los aspectos, las causas biológicas que estarían al origen de la perversión, que digamos eso se reúne con la psiquiatría, con la teoría del degeneramiento de la psiquiatría clásica, y por otro lado, cómo Freud articula en este mismo texto el problema de la perversión a la cultura mediante el complejo de Edipo. Y es ahí, digamos, donde entramos de lleno en nuestro problema, al problema que da nombre a este seminario, el lugar del padre en la perversión masoquista. ¿Qué es lo que vamos a cuestionar, vamos a revisar desde distintas aristas en las sesiones que vienen de aquí en adelante? Entonces, antes de abordar el texto en sí, me parece que es importante hacer una pequeña salvedad, un pequeño comentario sobre la noción de fantasía y fantasma, que aquellos que estén familiarizados con el psicoanálisis la habrán escuchado ambas, y que son dos palabras que pueden marcar distintas cosas, desde una confusión idiomática hasta la pertenencia a cierta escuela psicoanalítica. Y entonces voy a darle, yo creo que esta no es una discusión que esté completamente zanjada, pero voy a darles cómo la he resuelto yo, les voy a comentar un poco cómo la he resuelto yo, esta diferencia entre fantasía y fantasma. Primero que nada corresponde, creo yo, hacer una distinción idiomática, y esta distinción idiomática es al mismo tiempo una distinción teórica. En lo que respecta a la distinción idiomática, la palabra utilizada por Freud en alemán es Fantasie, con PH al comienzo. Y que en español nosotros podemos traducir por fantasía, por ejemplo, cuando hablamos de fantasías sexuales. La palabra fantasma en español, como ustedes bien sabrán, remite o refiere a la dimensión del espectro, a una visión quimérica que tiene que ver con, digamos, la imagen de un muerto que se le aparece a los vivos. En general, es la acepción más utilizada y más expandida. Y uno podría encontrar un buen equivalente de esta noción de fantasma en español en la palabra inglesa ghost. Si bien hay ciertas líneas etimológicas que acercan la palabra fantasma en español a la idea de ensoñación o de sueño, ustedes pueden consultar el diccionario de la RAE al respecto, uno podría decir que en líneas generales el sentido evocado por esta palabra refiere al que ya evoqué, es decir, a la idea del espectro. La fantasía sería entonces, en términos generales, estamos todavía en términos generales, no psicoanalíticos, aquello que incluye los procesos de ensoñación y de imaginación consciente de una persona. La fantasía, por ejemplo, que yo me puedo hacer en la sala de espera del médico, ¿no? Las fantasías que puedo armarme respecto a eso. Entonces ahí todavía estamos en el nivel de la definición general, o del uso vulgar de la palabra. Ahora bien, cuando Freud toma el problema de la fantasía, este le da una precisión conceptual que ya no tiene en el uso corriente. Freud introduce la fantasía como el elemento constituyente de la realidad psíquica, cuando en la tan conocida carta, digamos, de Freud a Fliess, la carta 69, Freud dice a Fliess, bueno, el 97 ya no creo más en mi neurótica, ¿no? Y con eso abandona la teoría del trauma como etiología de la histeria, y, digamos, pone el acento en la producción de fantasía. Porque Freud, escéptico frente a la cantidad de padres perversos que las histéricas denunciaban, que habrían abusado sexualmente de sus pacientes, en un momento Freud se dice, bueno, no es posible que haya tantos padres perversos que abusan de su hija, como no es estadísticamente posible. Entonces Freud sostiene que aquellos traumas que evocan escenas de seducción infantil serían fantasías en alemán con PH. Esta precisión nos lleva a dejar de lado el problema de la fantasía consciente, de la cual Freud también se ocupa por lo demás, y que evidentemente tiene un lazo con esta fantasía de seducción muchas veces. Pero en este momento estamos tratando de marcar nuestro camino en el que lo que nos va a ocupar en este momento es el problema de la fantasía inconsciente.
y particularmente lo que son las fantasías originarias en Freud. En la conferencia que Freud titula Los caminos de formación de síntomas, él nos dice que ya en esta conferencia, si bien el problema de la fantasía es algo que Freud trabaja desde el comienzo de su obra, digamos que es en estos años cuando él hace la conferencia sobre los caminos de la formación de síntomas y después de haber escrito eh, el caso clínico del hombre de los lobos, es ahí, digamos, donde se cristaliza la idea de fantasía en Freud, y particularmente la idea de fantasía originaria. Entonces, estas fantasías inconscientes se situarían a la base de las formaciones de compromiso que en la neurosis se expresan bajo la forma de síntomas, de acto fallido o de sueño. Recordemos, por ejemplo, si ustedes leyeron el caso Dora, que lo que está a la base de la fantasía de la felación, perdón, de la tos de Dora es la fantasía de la felación. Es decir, aquello que, voy a revolver sobre esto al final, pero aquello que puja a, a una satisfacción libidinal que no es admisible por la conciencia en términos freudianos, es precisamente lo que está articulado en estas fantasías inconscientes, que no es otra cosa que la sexualidad infantil. Vamos a decirlo así, la pulsión en Freud se expresa mediante la articulación de estas fantasías en la neurosis. Hacia finales de la década del 10, Freud cristaliza este término entonces de fantasía inconsciente o de fantasía originaria, sobre todo en el caso del hombre de los lobos. Ahí surge la idea de la escena primaria como una fantasía originaria del sujeto, es decir, aquel momento en que el sujeto presencia el acto sexual entre sus padres. Freud va entonces a definir tres fantasías originarias. Por un lado, en primer lugar, la escena originaria, es decir, la escena que está presente en el historial clínico del hombre de los lobos. La fantasía originaria de seducción, que es la que, digamos, se descubre con el trabajo de la histeria, y la fantasía de castración. La respuesta que Freud dará respecto a lo que causa estas fantasías, y esto es bien importante porque, más tarde voy a explicar por qué, pero esto yo creo que es una de las diferencias fundamentales entre una aproximación lacaniana y una aproximación freudiana, dice Freud, la fantasía es la herencia filogenética de la especie. Usted habrá leído por lo demás al final del texto que para Freud, dice él, lo inconsciente está constituido por la herencia arcaica de la humanidad. En este sentido, las fantasías inconscientes serían restos del proceso evolutivo que son reprimidos por la adquisición de nuevas vivencias ontogénicas. De vivencias, digamos, que implican que estas fantasías tengan que ser reprimidas. Destaquemos que en este punto Freud está bastante apegado a la posición darwinista. Recordemos que Freud era alguien que admiraba mucho a Darwin. Quizás a Freud también, pero Freud admiraba mucho a Darwin. Y por lo demás, su hipótesis del padre primordial, del padre que gozaba de todas las mujeres y que finalmente es asesinado por la horda primitiva, por los hijos, es un mito que Freud construye en este espíritu darwinista. Mencionemos solamente, ahora con respecto al uso del fantasma como concepto en psicoanálisis, que este proviene de la tradición lacaniana. En la próxima sesión vamos a trabajar más en detalle lo que quiere decir fantasma en la tradición lacaniana, pero por ahora me parece que es importante hacer solo algunas precisiones. Ahora bien, fantasma en español, menos por una precisión conceptual que por un asunto de traducción. En francés la palabra que remite, recordemos que Lacan era francés, la palabra que remite a las fantasías sexuales es fantasme. Mientras que la palabra en francés, fantaisie o rêverie, son más cercanas a lo que en español podemos traducir como quimera o ensoñación.
Digamos entonces que en francés tenemos dos palabras para fantasía. Por un lado está la fantasma, que son las fantasías sexuales. En francés esto es de uso común, ¿eh? Si uno le pregunta, por ejemplo, a alguien, ¿c'est quoi tes fantasmes? ¿Cuáles son tus fantasías sexuales? Pero uno no le pregunta a alguien, ¿c'est quoi tes fantasies? Eso no remite a una fantasía sexual, esta palabra, sino que remite más bien a la capacidad de ensoñación, más bien de fantasía consciente, si uno lo quiere. No por nada, digamos, quienes se ocuparon del trabajo el problema de la capacidad de reverie de la madre, es, por ejemplo, Bion, si no me equivoco es Bion. Eh, puede que esté equivocado, pero en el fondo, cuando se hace alusión a la idea de reverie, se hace alusión entonces a la idea de ensoñación en español. Ahora bien, como los seminarios de Lacan fueron traducidos del francés, quienes lo hicieron tradujeron la palabra fantasma por fantasma. Y aun cuando esta traducción pueda sostenerse, esta traducción no deja de ser bastante rebuscada. Y quizás lo más apropiado hubiese sido traducir fantasma por fantasía en español. Sin embargo, esto ya no sucedió así, digamos, la jerga lacaniana eh, actual, digamos, la noción de fantasma sigue predominando digamos, en el lacanismo en español, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, y quizás lo más apropiado perdón, sin embargo, esto no sucedió así, bueno, y casi por una suerte de serendipity psicoanalítico, la palabra fantasma en español se diferenció conceptualmente de la palabra fantasía. ¿Por qué? Porque para Lacan la fantasía no es producto de una transmisión filogenética de la especie. El fantasma o la fantasía, pero vamos a hablar de fantasma porque estamos hablando del concepto lacaniano, es una respuesta que el sujeto articula en el significante frente al agujero en el gran otro. De nuevo, de esto vamos a hablar con más profundidad en la sesión siguiente, pero por el momento dejemos establecido lo siguiente. La fantasía o fantasma es una respuesta del sujeto al enigma del deseo del otro. Frente a la pregunta, ¿qué quiere el otro de mí?, el sujeto va a responder mediante la construcción de una fantasía que actúa como sostén del deseo. Las fantasías sexuales, por lo demás, son justamente eso, digamos, son construcciones que permitan sostener el deseo sexual. Se trata de escenas imaginarias que permiten sexualizar, como les decía la vez anterior, que la castración lo que hace es significar sexualmente el agujero en el otro. Bueno, las fantasías sexuales son justamente una prueba de ello. El deseo del otro se significa sexualmente mediante la articulación de una fantasía. Y estas fantasías, el rol que cumplen es, para la neurosis, impedir que el agujero en el otro, esta falla en el otro, devenga, como lo digo, retomando de nuevo las palabras de Chermak, una gran jeta abierta, es decir, un gran agujero que va a succionar al sujeto que lo ejemplifiqué la vez pasada a propósito de los accesos maníacos. Aquellos que hayan trabajado con psicosis, digamos, lo podrán palpar, digamos, de primera mano, cómo el lenguaje queda completamente sin significación, sin una organización en los accesos maníacos de un paciente maníaco-depresivo. Ahora, quisiera mostrar esta función de sostén de la fantasía mediante un relato de un paciente neurótico, justamente, de Krafft-Ebing, pero con fantasía masoquista. Aquí lo estoy citando a él, dice: a partir de ese momento siempre estuve sometido a mis ideas. Mi ama era una mujer brutal, o mi ama en el sentido como mi domina, era una mujer brutal que me explotaba desde todos los puntos de vista, incluso sexual, que me amarraba frente a su carruaje y yo la llevaba a dar paseos. Una mujer a la que debía seguir como un perro
y a cuyos pies yo debía echarme desnudo para ser golpeado y latigueado. Y más adelante, en este mismo paciente señala, experimentaba un gran placer cuando pensaba en esto y me causaba erecciones, pero nunca la eyaculación. Luego de esta gran excitación sexual, iba a buscar una mujer para hacer el coito sin ningún otro procedimiento y sin recurrir a dichas imágenes. Notemos allí entonces que la fantasía opera justamente como un soporte para el acto sexual, ¿no? Este es un paciente que además dice, mis fantasías, digamos, masoquistas, yo jamás las he puesto en juego y encontraría ridículo ponerlas en juego. Pero, de todas maneras, eso, digamos, lo excita y opera como un soporte justamente para el acto sexual. Eh, sí, sí. Y, digamos, como es propio de la neurosis, estas fantasías no se ponen en juego, o si a veces se ponen en juego es de una manera bastante timorata en la neurosis, no es, digamos, la gran escenificación del goce que hace el perverso, que es lo que vimos en la sesión pasada un poco. Eh, pero en general estas fantasías, digamos, no transgreden mayormente, digamos, o no transgreden prácticamente la relación, digamos, estas fantasías no transgrede la ley. Eh, la fantasía en sí misma sí transgreden, digamos, el orden de la ley, pero, digamos, no se ponen en acto. Esa es la diferencia entre, digamos, una diferencia estructural entre la neurosis y la perversión. Entonces, bueno, voy a seguir con el mismo método de la sesión anterior, voy a ir haciendo pausas entre medio. Hasta acá, preguntas, dudas, consultas, antes de abordar de lleno ya el texto de Freud. Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces con el texto freudiano. Entonces, pegar a un niño es un texto que está escrito, o sea, que fue publicado el año 1919, si no me equivoco. Eh, y en vamos a decirlo así, este texto es fundamental para dar cuenta del problema del masoquismo en la obra freudiana, probablemente aún más fundamental que el texto canónico sobre el masoquismo, que es el problema económico del masoquismo. En la medida que lo que Freud muestra acá, incluso antes de la formulación explícita de la pulsión de muerte, lo que Freud muestra acá es que la fantasía de ser azotado por el padre está presente en un gran número de neuróticos. Entonces, entremos entonces en esta fantasía de paliza. Freud descubre esta fantasía a la cual los pacientes se refieren no sin gran dificultad. Ustedes habrán visto ahí que los pacientes titubean bastante antes de poder hablar de estas fantasías, que por lo demás son fantasías masturbatorias. Y que solamente llegan a nombrarla de manera muy escueta, lo que es interesante por lo demás, que la nombran de una manera muy escueta, como pegan a un niño. De ahí el nombre, digamos, que se le asigna a esta fantasía. Es un poco cuando le preguntan, bueno, ¿y en qué está pensando usted en ese momento? No, nada, pegan a un niño, ¿no? Los pacientes, digamos, cuando hablan de esta fantasía, lo hacen titubeando eh, y con una mezcla de sentimientos de vergüenza y culpa, señala Freud. Esta observación clínica resulta valiosa, pues nos habla de un aspecto estructural de la fantasía, que es que la fantasía no está hecha para ser dicha. Esto evidentemente no está en Freud, pero, digámoslo así, la fantasía no está estructurada, su función no es que sea hablada esta fantasía. Por eso, digamos, al menos en la neurosis, tanta dificultad para que esta fantasía pueda ser nombrada. Sino que justamente está pensada como, opera más bien, no es que esté pensada, opera en el sujeto como aquello que permite sostener el deseo sexual. Y la fantasía
es importante notar esto, la fantasía es una articulación gramatical simple, tan simple como pegan a un niño o un niño es golpeado. Vamos a decirlo así. eh, la simplicidad de esta fantasía es porque cuando yo hablaba de una respuesta en el significante a el agujero en el otro, es precisamente una respuesta así de escueta. Pegan a un niño. O yo soy azotado por el padre. Esta articulación gramatical, por lo demás, no, si bien es Lacan quien la articula o quien la define de mejor manera, esto ya fue identificado por Freud mucho antes, particularmente en el caso de Schreber, cuando, de hecho, Lacan lo remarca en el seminario sobre la psicosis, digamos, de lo que Freud da cuenta ahí es de una gramática del inconsciente, que el inconsciente funciona a partir de ciertas articulaciones gramaticales. Ya en este momento no tengo frescas las frases que, digamos, articulaban el delirio de Schreber, pero están al final, ustedes lo pueden encontrar hasta el final del caso. Eh, Era algo así como, me persigue, pues me ama, no recuerdo bien, pero digamos, el estilo de la frase era muy parecido. Eh, entonces, en el nivel cotidiano, vamos a decirlo así, perdón, la fantasía aparece en el análisis, puesto que allí el paciente da curso a la asociación libre y lo que se articula es justamente del orden del discurso inconsciente. Pero en el nivel cotidiano de la comunicación, estas fantasías no están hechas para ser dichas, sino para operar justamente como sostén del deseo. En el nivel cotidiano, es decir, en el nivel consciente, en el nivel de la comunicación. Porque en el discurso del inconsciente no estamos en el nivel de la comunicación, no se trata de eso. El nivel de la comunicación es completamente imaginario. Eh, entonces, antes de entrar de lleno en el texto de Freud, también me gustaría hacer una observación que es interesante a propósito de lo que hablábamos de la escena. Al comienzo se nos señala el intento de esclarecer detalladamente, y acá estoy citando a Freud, quién era el azotado, el fantasiador mismo o un extraño. ¿Era siempre el mismo niño cada vez o uno cualquiera? ¿Quién lo azotaba? ¿Un adulto? ¿Y quién en tal caso? ¿O el niño fantaseaba que él azotaba a otro? Este esclarecimiento resulta fundamental porque nos indica la importancia de la fantasía para el progreso de la cura analítica. Recordemos que, digamos, se trata de esclarecer con gran precisión qué es lo que está en juego en estas escenas que tienen por sustrato, estas escenas de satisfacción que tienen por sustrato una determinada fantasía inconsciente. En este caso, la fantasía inconsciente es la fantasía de ser azotado. Cuando señalé la vez anterior que debemos interrogar la escena masoquista, de la misma manera que se interrogaba la escena onírica, es decir, pensando en una otra escena, me parece que este es el primer paso a hacer, es decir, tratar de eh, definir de manera precisa cuáles son los elementos descriptivos que componen esta escena para enseguida ver cuáles son los elementos estructurales que determinan esta escena. Uno podría decirlo así, lo que estructuralmente determina la fantasía es esta articulación gramatical que se produce, esto también lo vamos a volver sobre esto en la sesión siguiente, pero es esta articulación gramatical que se produce a partir del encuentro entre el sujeto y el objeto, no como objeto de deseo, sino como objeto causa de deseo. El objeto, en la neurosis, el objeto A, es aquello que permite articular una respuesta frente al enigma del deseo del otro. Entonces, la diferencia está en que, como bien se habrán dado cuenta, en el caso de la perversión, estas escenas no son problemáticas para ser contadas. Se cuentan de manera clara, bastante límpida y bastante detallada. Es todo lo que yo les conté, por ejemplo, de la escena originaria de Sacher-Masoch. De hecho, Freud hace una observación interesante que es que dice que, bueno, que los perversos
dice en el texto, los perversos, estos recuerdan bastante bien cuál es el recuerdo fijador del modo de satisfacción. Justamente lo que nosotros, digamos, pudimos identificar a propósito de esta escena originaria de Sacher-Masoch. El recuerdo está ahí intacto. No es algo que haya que reconstruir en el análisis. Entonces, justamente esta escena originaria no parecen estar afectadas por la represión, si lo dijéramos en términos freudianos. Pero, tal como veremos a medida avanza el seminario, digamos, este seminario, no podemos equiparar la fantasía perversa a la perversión misma. Son dos cosas diferentes. Digámoslo así, aquí me voy a adelantar un poco, pero yo creo que justamente el error de Deleuze, cuando abordemos el texto de Deleuze, el error de Deleuze es que hay una confusión entre la estructura perversa y la fantasía perversa. Deleuze hace un estudio detallado y magnífico de lo que es la fantasía masoquista a propósito de las obras literarias de Sacher-Masoch, pero va a ser un detalle el que va a marcar, digamos, un problema en el abordaje estructural de lo que da origen a la perversión masoquista, perdón, a la fantasía masoquista y al masoquismo como estructura, que va a ser justamente a propósito del padre. Ahora bien, volviendo a Freud. Consecuente con su espíritu de despatologizar la sexualidad, Freud propone que este tipo de fantasías se encuentran en todos los sujetos neuróticos y aún en aquellos que uno podría caracterizar como, entre comillas, normales. La fantasía sería entonces, dice Freud, un rasgo primario de la perversión, y la diferencia entre neurosis y perversión se definiría por el destino que ésta pueda tener, la fantasía. Porque, digamos, Freud lo dice en el texto, por esta fantasía o estas fantasías perversas, digamos, que tienen que ver con la sexualidad polimorfa o que nacen de la sexualidad polimorfa del infante, pueden sufrir distintos destinos, la represión, la formación reactiva o la sublimación. Pero cuando quedan inmodificadas y continúan en la sexualidad adulta, digamos, ahí para Freud estaríamos hablando de perversión. Así, Freud observa, como ya les dije, el recuerdo fijador que instala la modalidad de goce perverso está claramente relatado en la anamnesis de los pacientes. Para ello basta, digamos, recordar, por ejemplo, también el caso de Rousseau, del que hablamos en la sesión pasada. Y notemos entonces que lo que va a diferenciar la neurosis de la perversión para Freud será entonces el destino de las pulsiones pulsionales que corresponden a la sexualidad infantil. Ahora bien, acá de nuevo quiero hacer hincapié en esto porque cuando hablamos del destino que puedan recibir las pulsiones pulsionales, de lo que estamos hablando es de cómo se articulan las pulsiones a la cultura. O más bien, creo que no está tan feliz esa formulación, no es tan feliz esa formulación porque hace pensar como si la pulsión fuera algo del orden de la naturaleza que vaya a articularse con la cultura. Y la pulsión no es eso. La pulsión es un efecto del lenguaje en un cuerpo. Entonces, pero lo que está tratando de hacer Freud en este momento es articular, vamos a decirlo así, o tratar de sacar en la explicación de la perversión del puro paradigma del degeneramiento, digamos, que Foucault aborda en el primer tomo de la historia de la sexualidad. Y tratar de ponerlo, podríamos decirlo así, en un modelo explicativo intersubjetivo. Y esto solo lo menciono porque es lo que intentaré mostrar en lo que queda de esta sesión, para así tratar de tener una primera aproximación clásica y freudiana al problema del padre en el masoquismo. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? ¿Podría ampliar la idea de la pulsión como marca del lenguaje? ¿O lo vamos...? No sé. Sí, sí. A ver, esto se ve claramente en pulsión y destinos de pulsión. Cuando lo que hace Freud de manera revolucionaria, bueno, lo hace primero en los tres ensayos, pero donde lo articula mejor es en
en pulsión y destinos de pulsión, cuando dice que la fuente, el objeto, el empuje y la meta de la pulsión son elementos, vamos a decirlo así, que están desarticulados. Y particularmente que el objeto de la pulsión no es natural, sino que cualquier objeto puede satisfacer la pulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que la pulsión está de entrada inscrita en el registro del significante. Porque cuando el objeto es tan móvil e inestable como en el caso de la sexualidad humana, eso es porque estamos en el registro del significante. Que una persona se pueda satisfacer con un tacón, con un abrigo de pieles o con, digamos, cualquier objeto fetiche, da cuenta de que, digamos, la movilidad de ese objeto es porque ya está inscrito en el desplazamiento de la cadena significante. La pulsión no es natural, es un efecto, es algo que se produce como aquello que puja, digamos, como efecto de la articulación del significante con lo real del cuerpo. Eso yo creo que es, evidentemente es un tema larguísimo, pero así como una primera respuesta yo Comprendo, creo comprendo. Ese límite entre lo somático y lo anímico que, claro, sería. Ahí está. justamente, Ahí lo justamente. comprendo. Ese, Gracias. de nada, ese límite entre lo somático y lo anímico, pero que no es algo que está a la base natural, digamos. No hay una naturaleza a la base que se articula a la cultura, sino ahí entramos, digamos, de nuevo en hacer metafísica. Eh, ahora bien, tratemos de desglosar un poco los momentos de la fantasía. Pegan un niño en Freud y, digamos, la importancia de descubrir que quien pega finalmente es el padre. Esta fantasía es analizada por Freud y se da cuenta que está compuesta por 3 momentos en el texto, ¿no? Recordemos que Freud escribe este artículo a partir, dice él, de 6 casos clínicos, pero para describir la fantasía pega en un niño en las 3 fases que él define, dice, me voy a quedar solamente con el caso de las mujeres. A los hombres los saca. Y vamos a ver que eso no es una cuestión de azar, sino que eso tiene que ver justamente con cómo se articula el problema de la perversión a el Edipo. Eh, entonces entonces excluye el caso de los 2 hombres para retomarlo al final. El primer momento de la fantasía se describe de la siguiente manera. El primer momento, vamos a decirlo así, lógico de la fantasía. El niño azotado no es el niño fantasiador, sino que es por lo general un hermanito, el rival. Dice Freud que luego de un arduo trabajo analítico, los pacientes logran recordar que esta primera escena de la fantasía es probablemente un recuerdo del padre golpeando a un hermanito o una hermanita, es decir, al rival. ¿Al rival de qué? Al rival del amor, al rival frente al amor del otro, y en este caso en particular, al rival frente al amor del padre. Quiero remarcar eso porque creo que lo que es fundamental en, en estas fantasías masoquistas es que se articula algo del amor, del amor que se puede recibir del otro, del amor que se puede recibir del padre. El ser azotado es signo de humillación y de destitución del amor por parte del padre y por tanto una victoria para el sujeto fantasiador respecto del rival imaginario. Es decir, el golpe del padre al hermanito implica un triunfo para el sujeto que fantasea, porque esto significaría para él que el hermanito es despreciado por el padre. El rival, vamos a decirlo así, este primer momento de la fantasía significa el padre me ama a mí, puesto que golpea al otro. No está así escrito, digamos, en el discurso freudiano, pero uno lo podría decir de esa manera.
le gané al otro porque el padre me demuestra su amor golpeando al otro, ¿no? Entonces es el otro que es humillado, el otro pequeño, el otro rival, ese es el que está humillado frente al padre. Ahora bien, la pregunta que se hace Freud es, bueno, ¿por qué es el padre que golpea? ¿Por qué no golpea a la madre? ¿Por qué no golpea al tío? ¿Por qué no golpea al perro? ¿Qué sé yo? ¿Por qué es el padre el que golpea en esta fantasía? Entonces Freud aprovecha este punto para poder articular el drama edípico a la producción de la fantasía. Esto es importante, es decir, si el padre golpea, si el padre es golpeador en esta fantasía, es precisamente porque Freud está intentando articular algo del orden del Edipo. Si la niñita que fantasea que el padre golpea a un hermanito, perdón, si la niña fantasea que el padre golpea a un hermanito, esto se debe a que ella ama al padre siguiendo el curso normal del complejo de Edipo, tal como lo define Freud a lo largo de su obra. El Edipo en la niña implica la fijación con ternura hacia el padre y, digámoslo así, que el padre aparezca en esta fantasía masoquista se debe a este mismo complejo. Entonces subrayemos por el momento que si el padre viene a participar de esta serie de fantasías, lo hace a título del amor. Lo que está en juego en estas fantasías es el amor del padre. Es interesante esto, digo, para aquellos que estén más familiarizados con los seminarios de Lacan, es interesante porque en las últimas elaboraciones que hace Lacan del padre, dice, el padre no es, un padre no tiene derecho al respeto, sino al amor. Entonces, para que veamos que es fundamental, digamos, que lo que está en juego acá es el amor del padre. Y en la fantasía tiene entonces el siguiente significado. El padre no ama a ese otro niño, me ama a mí. El segundo momento de la fantasía, señala Freud, es el de mayor importancia para el tratamiento y es además aquel que podemos llamar abiertamente masoquista. Porque el primero no es abiertamente masoquista, digamos, tampoco es abiertamente sádico, dice Freud, sino que el material a partir del cual se va a conformar la sexualidad y el sadismo. Pero en la segunda fantasía estamos en un momento abiertamente masoquista. En este momento la persona golpeadora sigue siendo el padre, pero el niño azotado ha devenido otro, el niño fantaseador mismo. Dicho de otro modo, aquella imagen en la que el niño es golpeado se sustituye por la imagen del propio sujeto siendo golpeado por el padre. Pero recordemos que aquí estamos hablando de una relación de amor, que el padre interviene a título de padre que merece ser amado. Por lo tanto, se genera una equivalencia entre el ser azotado y el ser amado por el padre. El golpe es signo entonces de amor. La fantasía puede formularse así. El segundo momento de la fantasía, yo soy azotado al mismo tiempo amado por el padre. Y aquí se produce entonces lo que Freud llama la esencia del complejo de Edipo. Perdón, la esencia del masoquismo y que se articula por entero al complejo de Edipo, en el caso de las mujeres. Porque lo que está Freud, el problema que está tratando de trabajar Freud acá es, bueno, ¿cómo explico las perversiones puesto que mi caballo de batalla es el complejo de Edipo y que el complejo de Edipo funciona bastante bien para la neurosis? Freud, el subtítulo de este artículo es, por lo demás, contribución a la génesis de las perversiones. Entonces, ver de qué manera las perversiones también tienen que ver algo con esto del Edipo. Y que no son simplemente, digamos, un puro factor constitucional, o tienen una pura causa constitucional. El padre es el objeto de amor para la niña pequeña en el Edipo, si ustedes recuerdan, digamos, el yo y el ello, o al principio también, el yo y el ello sobre todo, o también sobre el sepultamiento del complejo de Edipo, o la organización genital infantil, estos artículos de Freud. Pero, sin embargo, el fracaso edípico lleva a deshacer la organización genital, dice Freud, y produce una regresión en el progreso liminal del sujeto, devolviendo al sujeto a esta etapa sádico-anal. A ver, aquí estoy hablando en términos puramente freudianos, esto es psicoanálisis freudiano puro y duro. Llega un momento en que el sujeto se da cuenta, o sea, se interroga por los genitales y se dice que, bueno, que en la procreación los genitales algo tendrán que ver, y esto, digamos, coincide en algún punto también con la puesta en marcha del complejo de Edipo tal y como lo conocemos, con el complejo de Edipo tal y como fue definido por Freud, es decir, en el caso del hombre, amar a mamá y asesinar a papá, y en el caso de la mujer, digamos,
a diferencia de Jung, que no es un inverso, digamos, exacto del Edipo masculino, el Edipo va a estar el Edipo en la mujer, para Freud, va a estar definido por la envidia del pene. Evidentemente, digamos, ese es un tema que suscita mucha polémica y que también, digamos, merece la pena ser abordado, porque, digamos, eso de la envidia del pene no es más que cómo se juegan las cosas a un nivel imaginario también, es decir, al nivel de como el pequeño Hans lo decía, del castrado o no castrado. Pero, digamos, vamos a tratar de, o sea, vamos a pasar porque eso nos llevaría a una discusión mucho más larga. Esta organización, digamos, de la libido, digamos, la regresión produce que la organización libidinal, que en un momento era genital, se devuelva a la etapa sádico-anal definida por Freud, y esto hace que se conjugue en esta fantasía erotismo y castigo. Vamos a ahondar sobre esto en un momento. Notemos que se trata de una forma de la fantasía que se mantiene por completo en lo inconsciente y que por lo tanto, cuando ella es evocada en el análisis, no es sino mediante la forma de una construcción. Son elementos del material discursivo que vienen del paciente los que permiten armar esta fantasía. Entonces lo que dice Freud es que los pacientes neuróticos nunca nos van a decir, ah, sí, bueno, yo me acuerdo que cuando tenía 2 años mi papá me pegó. No, no funciona así, sino que son elementos, trazos del discurso del paciente que permiten pensar mediante las asociaciones que esta fantasía, digamos, que esta fantasía podría haber tenido lugar en algún momento, pero sobre todo más bien que son las asociaciones, digamos, si nos mantuviéramos en el registro como de la realidad efectiva, pero como es una fantasía inconsciente, ya hablamos que no se trata de eso, se trata justamente de, para Freud, fantasías que se transmiten, digamos, por la herencia filogenética. Y es la asociación libre, y eso es lo interesante, que es mediante la articulación del lenguaje, que estas fantasías pueden ser identificadas. Y me permito hacer un comentario antes de continuar. Creo que es evidente que Freud acá tiene algunos problemas para articular el problema de esta fantasía. Porque hemos visto que lo constitucional evolutivo a veces toma bastante terreno frente a teorías que ponen el acento en relaciones intersubjetivas del sujeto. Sin embargo, yo creo que el mérito y la genialidad de Freud, y por eso no se trata de mandar a Freud a la basura, aun cuando podamos hacer no pocas objeciones, la genialidad de Freud se deja ver cuando éste tiene el tino y la precisión de señalar que este momento de la fantasía es, uno, el más importante, dice en el curso de una cura analítica, y dos, que siempre permanece inconsciente. Esto quiere decir que en el fondo no es sino la asociación libre, no es sino el método psicoanalítico inventado por Freud lo que va a permitir que estas fantasías puedan ser articuladas. Ahora, ¿qué es sino la asociación libre? Es un método para dar curso y para investigar cómo se articula la cadena significante del inconsciente, cómo se articula el discurso inconsciente. Eso es la asociación libre. Cuando nosotros marcamos, interpretamos a nuestro paciente, o cuando lo invitamos y a veces incluso lo impelimos a asociar, es justamente para que algo de la cadena inconsciente, tratando de hacerlo de nuevo lo más freudiano posible, se vuelva consciente. Es decir, como decía Freud, clásicamente en la interpretación de los sueños, hacer consciente lo inconsciente. Pero esto no se hace, digamos, con formaciones de sentido, no se hace en el registro del sentido, se hace en el registro de la articulación significante, que no es otro registro que el de la metáfora y la metonimia. Entonces, este tino de Freud es lo que nos permite decir, bueno, en realidad esta fantasía, y lo que va a permitir a Lacan después decir, estas fantasías tienen que ver con el orden del lenguaje y tienen bastante poco que ver o nada que ver con, digamos, una transmisión biológica. Que en realidad eso en sí mismo es una explicación ad hoc, es una explicación que finalmente no explica nada. Es decir, bueno, supongo que es la evolución lo que hace que estas fantasías aparezcan y ya está. Vamos a ver la sesión siguiente, digamos que la propuesta lacaniana toma el punto más radical de la propuesta freudiana y lo trabaja en profundidad. Me parece que es correcto verlo así. Lacan toma lo más radical de la propuesta freudiana para, digamos, llevarlo hasta sus límites, o intentar llevarlo hasta sus límites. Enseguida tenemos, volviendo ya al texto,
la tercera forma de la fantasía, que se articula como pegan a un niño, es decir, que múltiples niños, que en su mayoría son varones, son azotados por un adulto. En general, se trata de un subrogante del padre, por ejemplo, un profesor de la escuela. Recordemos que esta es la fantasía que se descubre primero en el curso del análisis y que es por lo demás una fantasía masturbatoria. Estamos hablando entonces de mujeres que se masturban pensando en niños que están siendo golpeados por alguien. Así, digamos, de crudo. Lo que Freud nos dice es que esta fantasía parece sádica en un comienzo, pero aquí está de nuevo la genialidad de Freud, porque este mismo argumento es lo que nos permite separar sadismo de masoquismo. Esta fantasía que parece sádica en realidad es una fantasía masoquista, puesto que los niños golpeados no son sino una sustitución propia del sujeto por el otro. Es decir, lo que está puesto en juego o lo que ya está articulado o instalado en este tercer momento de la fantasía es la relación especular del yo al otro. Por tanto, se puede hacer este juego de sustituciones. Ahora bien, lo que hace que estas fantasías resulten excitantes para estos pacientes es que en lo inconsciente los niños golpeados son ellas mismas. Vemos entonces que Freud articula la estructuración de estas fantasías al desarrollo mismo del complejo de Edipo, o, como lo señala el propio Freud, son precipitados del complejo de Edipo. ¿Por qué entonces, aquí ya podemos hacer una primera salvedad, ¿por qué es tan importante el padre en todo este cuento? ¿Por qué es tan importante el padre en esta fantasía? Porque el padre, el operador, vamos a decirlo así, el operador central del complejo de Edipo, tanto para el niño como para la niña, aunque sea de diferente manera, y lo que Freud está tratando de mostrar en este momento es que esta fantasía, de nuevo, en esta contradicción, en esta ambivalencia freudiana, lo que Freud está tratando de mostrar es que esta fantasía no son solamente filogenéticas, de nuevo, esta maravillosa contradicción freudiana, sino que son el resultado de la relación al otro. Por eso dice Freud que son fantasías que son un precipitado del complejo de Edipo. ¿Mm? Vamos a ahondar sobre eso hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok. Vamos entonces. Vamos a seguir porque ya estamos llegando, yo creo, al punto más fuerte de lo que nos interesa a nosotros, que en el fondo es el problema del padre en el masoquismo. Freud, vamos a decirlo así, está en esta no, antes de eso quiero hacer una salvedad. Cuando hablo de intersubjetividad, me parece importante señalarlo, porque me imagino que acá la gran mayoría son psicólogos. No estoy hablando de intersubjetividad en el sentido que podría entender algún psicólogo, qué sé yo, construccionista, constructivista, eh, o, o alguna corriente sistémica, no sé. Porque en general, bueno, quizás la sistémica ahí uno podría hacer algunas observaciones, pero digamos, en las corrientes de la psicología actual, cuando hablamos de interrelacional, de intersubjetivo, estamos hablando, digamos, de la relación, seguimos en el mismo nivel de la relación especular del yo al otro, al pequeño otro. Es decir, no tenemos en ningún caso en cuenta la dimensión estructural del lenguaje en esta perspectiva. Dicho de otra manera, no tenemos de ninguna manera en cuenta el inconsciente. Entonces, ¿por qué me permite ocupar la palabra intersubjetivo? Que por lo demás es una palabra que Lacan ocupaba al principio de sus seminarios, pero que después dejó de ocuparla. Pero la retomo a propósito de un artículo del que le hablé la sesión pasada, que es el artículo de este psicoanalista que se llama Pierre-Henri Castel, que hace un análisis, vamos a decirlo así, un análisis lingüístico de la categoría de perversión. ¿Por qué es importante hablar entonces de la perversión como intersubjetiva, siguiendo la línea de Castel? Es porque, digamos, para él, perversión o perverso
no es un adjetivo que va a definir la esencia de un sujeto, sino que es un adverbio que va a definir cómo se produce una acción. Eh, por ejemplo, no es lo mismo decir, este perverso del señor García asesinó a un niño, que decir, el señor García asesinó a un niño de manera perversa o perversamente. Lo que es el acento está puesto en la segunda frase, en cómo se define la acción, y enseguida quizás nosotros nos podemos hacer la pregunta de si el señor García es perverso o no, en la medida que hizo una acción perversa, en la medida que hay el perverso opera como un adverbio que define esta acción. Pero si decimos, el perverso señor García asesinó a un niño, lo que estamos haciendo es atribuir de inmediato una suerte de esencia perversa al señor García que lo hace actuar perversamente. Es decir, ahí estamos ya en el registro de, digamos, de las explicaciones ad hoc. Entonces, Henri Castel sostiene que la perversión, si vale la pena hablar de perverso o de perversión, vale la pena hablar de ello como de una disposición externa, es decir, en un lazo al otro. Es decir, tomando el ejemplo, para cerrar este comentario, tomando el ejemplo de los pedófilos, no es tanto solamente el problema de la pedofilia o de las tendencias pedofílicas de alguien, sino que, dice Castel, eso se pone en relación con que hay gente que es vulnerable a las acciones pedofílicas, es decir, los niños. Los niños son vulnerables a eso. Y eso es una dimensión que no hay que dejar de lado. Digo, todos aquellos que tendrán hijos o que tendrán hermanos más chicos en algún momento le habrán explicado a los niños, digamos, a estos niños, digamos, que no hay que las partes privadas son privadas, que nadie las puede ver, qué sé yo, porque en el fondo nosotros nos damos cuenta que hay una cierta vulnerabilidad de los niños a alguien más. Y por lo demás, uno de los gestos revolucionarios también, que esto lo dice Freud a propósito de la pedofilia en los 3 ensayos, es decir, que bueno, que muchos hombres que son, o sujetos que son, entre comillas, normales, llegadas a ciertas circunstancias, pueden llevarse visto a cometer actos perversos. Digo, hace falta echar una pequeña ojeada en un libro de historia para darse cuenta de eso. Pero lo hace, Freud lo dice a propósito de la pedofilia, justamente. Que bajo ciertas circunstancias, quizá un sujeto neurótico, un sujeto entre comillas normal, puede verse visto a cometer un acto perverso. Y eso quiere decir que con lo que tenemos que vernos ahí es con un acto que está puesto en una dimensión relacional, una dimensión intersubjetiva. Es decir, hay una disposición externa a la perversión. De ahí esta distinción que yo trato de hacer entre lo constitucional y lo intersubjetivo. Y si bien el complejo de Edipo va a ser duramente criticado, y es también lo que vamos a ver con Deleuze en 2 sesiones más, la gracia, digamos, o la importancia del Edipo en este momento del desarrollo de la teoría psicoanalítica es que justamente nos permite poner el problema de la perversión, del síntoma, de la neurosis y de la sexualidad en el terreno de lo intersubjetivo. Ahora bien, retomemos entonces un poco ya, vamos llegando al final. Freud intenta dar cuenta, mediante este escrito, de una génesis de las perversiones. Por un lado, sigue refiriendo a este factor constitucional, a esta disposición interna, pero al mismo tiempo Freud señala que esta no puede ser una explicación a la perversión. Ella se encuentra articulada, dice, a los procesos de desarrollo familiares normales. Los procesos de desarrollo familiares, es decir, el enamoramiento incestuoso del progenitor del sexo opuesto. Es referida al amor incestuoso objeto, al complejo de Edipo del niño. Esto es Freud. Surge primero sobre el terreno de este complejo y luego de ser quebrantado permanece a menudo solitaria, la perversión, como secuela de él, como herencia de su carga libidinosa y grabada con la conciencia de culpa que lleva de herida. La perversión infantil puede, esto ya no es Freud, puede o no desplegarse de tal forma que se desarrolle una perversión de toda la vida,
y que consuma toda la vida sexual del sujeto. La perversión como desviación del instinto ya fue altamente estudiada, dice Freud, en una época preanalítica, es decir, justamente por Krafft-Ebing y compañía. Lo que ha hecho la investigación analítica es relativizar el abismo entre la sexualidad perversa y normal. Aun cuando el Edipo, esto es lo que dije hace un momento, ya es altamente criticado hoy día, y con justa razón por lo demás, porque no pocos analistas han reducido el Edipo a un prejuicio imaginario para sostener los ideales de la familia burguesa. Tengamos en cuenta que el gesto de Freud saca el problema de la perversión del campo del degeneramiento y la herencia, y al menos parcialmente lo pone como un problema de la cultura. Lacan, por ejemplo, va a llevar aún más lejos esta situación, esta cuestión, y va a decir que la perversión no solamente tiene que ver con la cultura, sino que cumple una función al interior de la cultura. Dicho de otro modo, las perversiones y las fantasías perversas son una consecuencia, y esto yo creo que es importantísimo, porque esto yo creo que es lo revolucionario del psicoanálisis, lo subversivo del psicoanálisis, son una consecuencia del encuentro del sujeto con el gran otro. En el caso específico del masoquismo, Freud lo explica como una reversión del sadismo sobre la propia persona, a partir de la entrada en juego de la conciencia de culpa. En este momento de su obra, Freud no tiene claro de dónde proviene la conciencia de culpa. No será sino hasta el 1923, es decir, en el Yo y el Ello, cuando esto, digamos, se va a aclarar con la figura del superyo. Digamos, esta pregunta de dónde proviene la conciencia de culpa. Para Freud, sería la represión lo que daría origen a la conciencia de culpa. Por regresión, esta se anudaría al erotismo para dar lugar a la satisfacción masoquista, como lo que ya les expliqué hace un momento, y la conciencia de culpa, digamos, dice Freud, esta conciencia de culpa que no sabemos de dónde viene, se escandaliza, por un lado, de las mociones sádicas que se tienen, por ejemplo, contra el hermanito, y por otro lado, de la elección incestuosa de objeto. Hay un se escandaliza la conciencia de culpa de ello, y por lo tanto, digamos, lo que provoca es que estas mociones pulsionales sádicas, aquí estamos en el terreno netamente del sadomasoquismo, estas mociones pulsionales sádicas van a ser vueltas contra el propio yo, y por tanto el masoquismo va a ser un efecto del complejo de Edipo. Cuando lo que está haciendo Freud en este momento con mucha dificultad es tratar de articular el problema del masoquismo a su caballito de batalla, es decir, el complejo, a su gran descubrimiento en este momento. La conciencia de culpa será entonces más adelante la acción sádica del super yo sobre el yo. Esto está descrito de esa manera en el Yo y el Ello, lo pueden ir a ver, creo que está en el apartado 3, si no me equivoco. Pero de todas maneras lo van a encontrar en el Yo y el Ello. Recordemos que en la sesión pasada señalamos que, aunque Freud haya logrado dar importantes pasos para subvertir el paradigma psiquiátrico de su época, este no logra desprenderse del todo de ciertas ideas que vienen de este mismo paradigma. Por ejemplo, acá Freud cimenta las bases de lo que se entenderá en su misma teoría y lo que van a trabajar sobre todo los analistas post-freudianos como un superyo sádico y un yo masoquista, trampa en la que por lo demás también cae Deleuze. De otra forma, trata de sobrepasar, digamos, esta perspectiva, pero va a caer igual en esta trampa. Y, digamos, aquí volvemos a recurrir al problema de la explicación sadomasoquista para dar cuenta de estas fantasías masoquistas. El sadomasoquismo, aun cuando este refiera a la escena interna, como la llama la plancha, ¿se acuerdan de lo que yo les comenté la semana pasada sobre la plancha? El sadomasoquismo se pone en juego en la escena interna. Bueno, porque la plancha en su intento de hacer su propio retorno a Freud y de volver también a la letra, al texto freudiano, de una manera diferente a la que lo hizo Lacan en los años 50, lo que trata de hacer, digamos, es hacer prevalecer, digamos, incluso esta contradicción freudiana. Entonces él va a decir, digamos, que el sadomasoquismo, lo recuerdo porque esto lo dije la semana pasada, no se pone en juego en la escena, en las perversiones, pero sí en la escena interna de un sujeto. Cuando hablamos de la escena interna estamos hablando justamente de esto. Estamos haciendo una explicación sadomasoquista de la fantasía pega en un niño. Ahora bien,
vemos que cuando dice Freud que la conciencia de culpa la que transforma el sadismo en masoquismo, lo que estamos haciendo finalmente es explicar el masoquismo a partir de, como lo decía Lacan un poco de manera burlona en el texto que leyeron en la sesión anterior, un super yo malo, ¿no? El problema es que el super yo es malo, entonces eso hace que el yo sea masoquista. El super yo es sádico y el yo es masoquista. Que es una idea, por lo demás, bastante expandida hasta el día de hoy en el psicoanálisis. Aprovecharemos de hacer aquí una primera observación sobre el rol del padre en el masoquismo, o otra observación en realidad. Lacan señala, muy al pasar en su seminario sobre el santón, que el sadomasoquismo equivale a decir el hijo es masoquista y el padre es sádico. Y creo que el análisis que venimos de hacer nos muestra el alcance de esta crítica de Lacan. Yo creo que en el fondo toda la perspectiva freudiana que se sostiene y toda la perspectiva psicoanalítica que se sostiene en el problema del sadomasoquismo termina dando cuenta de eso. O termina reduciendo el problema del masoquismo a que el padre es sádico, el hijo es masoquista y ya está. Y en la escena interna, el super yo es sádico, por lo demás, el super yo heredero del complejo de Edipo en la teoría freudiana, y el yo es masoquista. Ahora bien, aun cuando nos mantengamos críticos de esta vía tomada por Freud, vale la pena notar que frente a la obra freudiana siempre nos mantenemos ambivalentes. En un breve pasaje del texto que leyeron, Freud señala que quienes tienen este tipo de fantasía suelen provocar situaciones en las que se hacen afrentar repetidas veces por alguien que puede ser ubicado en la serie paterna. Dicho de otro modo, Freud nota desde muy temprano este lazo que después desarrollará a cabalidad entre masoquismo y pulsión de muerte. Por lo demás, en esta época Freud no está lejos de desarrollar la cuestión de la pulsión de muerte. La sesión siguiente veremos que es un error de los analistas post-freudianos hacer del masoquismo y de la pulsión de muerte la misma cosa. Pero sí podemos decir que hay una relación íntima entre uno y otro. Y cuando Freud dice que las personas que tienen a la base o que tienen esta fantasía inconsciente de ser azotado por el padre, son aquellas mismas personas que una y otra vez, digamos, se llevan a hacerse maltratar. Iba a hablar un poco de la diferencia entre hombres y mujeres que dice Freud al final, pero creo que el tiempo nos está presionando un poco. Y creo que incluso es más valioso, después podemos volver sobre eso en las preguntas, pero es más valioso a propósito del fantasma que yo les decía, como articulación gramatical, este pequeño pasaje que dice Freud, donde dice, lo, eh, aquellos que tienen esta fantasía se hacen afrentar por otro. Porque eso da cuenta de toda la dimensión activa del masoquismo. El masoquista no es, digamos, aquí rompemos de nuevo con esta idea de masoquista pasivo y femenino y sádico activo masculino. Acá lo que Freud da cuenta es, de lo que Freud da cuenta es de una articulación gramatical que está a la base del fantasma masoquista, hacerse afrentar. En español, vamos a decirlo así, esta articulación o esta forma de escribir, que no me acuerdo cuál es el nombre de la voz gramatical que implica hacerse afrentar en español. En francés, el pronominal reflexivo. Entonces, de todas maneras, esto es más evidente para los franceses porque en la lengua francesa, digamos, hacerse afrontar o hacerse pegar o hacerse robar es algo que se dice frecuentemente, digamos, no sé, a mí me robaron en la calle, ¿sí? Como un hacerse hacer. Perfecto, eso es, hacerse hacer. Muchas gracias porque eso es, hacerse hacer. Por lo demás, qué bueno que introdujo eso, porque a propósito del artículo del que les hablé de Pierre-Henri Castel, él define la perversión o al perverso como aquel que hace hacer. Vamos a decirlo así. El perverso no es aquel que inflige algo, sino aquel que hace al otro hacer algo.
Eso es lo que es auténticamente perverso, va a decir Pierre-Henri Castel. Y en este sentido, el masoquismo, y esto lo dice Pierre-Henri Castel también, lo puede encontrar en el artículo, el masoquismo es paradigmático de la perversión porque el masoquista es aquel que está constantemente haciendo hacer al otro. Acuérdense de lo que vimos, digamos, de toda esta pedagogía masoquista, de cómo jugar, de cómo actuar el rol del verdugo. Entonces el perverso y el masoquista, justamente el masoquista es quien mejor da cuenta de este hacer. También, por ejemplo, esto aparece en los casos de las instituciones perversas. Entonces, hace poco empecé a leer esta novela de Philippe Claudel, el informe de Brodeck, ¿no? Entonces, hay una parte en que el protagonista dice, me llamaban el perro Brodeck, y él cuenta un poco como que en un campo de concentración le ponían un perro, lo sacaban a pasear, él andaba en cuatro patas, qué sé yo, como una suerte de juego para, digamos, quienes administraban, los administradores del campo de concentración. Lo que tiene de perverso esa institución es que justamente lleva a alguien a hacer eso para sobrevivir. Digo, ese tema es muchísimo más complejo, pero solo para ilustrar esta dimensión del hacerse hacer, o de hacer que el otro haga. Entonces, yo creo que eso es, digamos, vamos a decirlo así, lo que podemos sacar en limpio, una de las cosas que podemos sacar en limpio de este texto freudiano, de lo que nos muestra la fantasía pega en un niño, es esta implicación activa en el hacerse pegar, lo que nos da cuenta de que la fantasía es una articulación gramatical y que está, en tanto articulación gramatical, no puede ser entendida o no puede ser abordada la fantasía y la perversión en la relación al otro. Freud, al final del texto, dice que la sexualidad infantil, y él insiste sobre esto, tratando de nuevo en esta contradicción freudiana, de salir del problema de la constitución biológica o de la herencia, dice, la sexualidad infantil es la principal fuerza formadora de síntoma. Dicho de otro modo, es lo sexual infantil, es decir, es el goce la principal fuerza formadora de síntoma. No es, vamos a decirlo así, no es una suerte como de degeneramiento o de transmisión genética, sino que en el caso del síntoma neurótico es la satisfacción sexual infantil lo que va a tener la fuerza suficiente para hacer un síntoma, y este síntoma esta sexualidad infantil, este goce, se articula a que este complejo nuclear de la neurosis y podemos decir también de la perversión y de la psicosis, porque es lo que despliega de mucho mejor forma Lacan a propósito de la comprensión lógica del Edipo, o del Edipo como una estructura lógica, es el complejo, digamos, nuclear que va a definir cómo estas formas de goce se van a articular para un sujeto. De allí entonces la importancia, o comenzamos a esbozar un poco la importancia del padre, porque el padre aparece como esta figura que articula la respuesta. Creo que eso yo creo que podemos cerrar con eso. El padre comienza a aparecer como esta figura que va a articular la respuesta de un sujeto al enigma del deseo del otro. Eso es lo que quería comentarle hoy día. Podemos pasar a un momento ya de preguntas, dudas, conversación. Felipe, entonces se podría decir que el lugar o la función del padre en este momento edípico para que se configure el masoquismo tiene que ver con esta articulación que resuelve el enigma al deseo del otro. A ver,
De nuevo, si lo puedes repetir porque me costó un poco seguirte, a ver. Que sí, entonces la función del padre, de lo que se trata en este momento en el que se está estructurando como esta forma de vinculación masoquista, es que tiene que ser como sí, o sea, como este articular ante la respuesta del deseo del otro, y por el otro no sé si ahí entender que es el deseo de la madre o que es como el gran otro, o sea, lo abstracto, no sé. Sí, sí, sí. A ver, sí, de todas maneras. Cuando yo la semana pasada decía que la función, o aquel que hace operar la castración, es aquel que viene a significar la falta como una falta sexual, es justamente lo que estoy tratando de hacer, y esto, ojo, porque esto es lo que diferencia, yo creo, a estos seminarios, digamos, de psicoanálisis, de cualquier cátedra universitaria. Esto lo estoy haciendo, digamos, con ustedes. Eh, no, yo no tengo estas respuestas como de antemano. Precisamente por eso estoy haciendo este seminario, para poder pensarlo con ustedes. Eh, Ahora bien, cuando yo decía eso la sesión pasada, que vamos a decirlo así, una definición teórica, eh, lo que nos está mostrando, por ejemplo, lo que nos muestra la fantasía pega a un niño, es justamente que la función paterna o la figura del padre, en el caso de Freud, viene a articular algo de la sexualidad infantil, viene a darle una cierta coherencia a la sexualidad infantil. Voy a tratar de no meterme en términos lacanianos, sino lo más freudiano posible. El complejo de Edipo es aquello que va a articular, que va a darle un cierto sentido y que va a orientar toda esta sexualidad polimorfa de que está al comienzo de la vida humana. Entonces, eso digamos que es elemental en Freud. Ahora nosotros lo comenzamos a ver un poco a propósito del masoquismo. Es decir, vemos que en el caso particular de las fantasías masoquistas, de estas fantasías masoquistas que por lo general que en este caso son fantasías neuróticas, no lo olvidemos, porque al final Freud habla un poco de las fantasías perversas, pero creo que es mejor que eso lo retomemos en la sesión siguiente, que, por ejemplo, el padre está cumpliendo una acción específica para que, digamos, el precipitado del complejo de Edipo sea, vamos a decirlo así, esta fantasía masoquista. Por decirlo de otra manera, el padre operó de cierta manera en este complejo que va a generar que algunas personas tengan a la base, para Freud dice, esta fantasía inconsciente. Es decir, mediante esta fantasía que va a articular erotismo y culpa, erotismo y castigo. Entonces lo que estamos tratando lo que estamos empezando a ver acá es que en los distintos destinos que pueda tener esta sexualidad infantil, el padre cumple un rol. Como probablemente eso sea ya la invención digamos, de cada padre, ¿no? Pero el padre cumpliría un rol en el destino de la sexualidad infantil. Yo respondería a eso, Samantha. Ok, sí, gracias. Porque también ahora poniéndolo en términos así como destino, recuerdo que al inicio citabas también unas cosas de pulsiones y destinos de pulsión, y ahí también hay pasajes que hablan acerca de cómo este carácter sadomasoquista primero se configura también a través de cómo estar de la identificación, o sea, para encontrar un placer en el que pegar, o sea, primero tuve que haber sido pegado. Entonces, sí, no sé. O sea, sí, ya más o menos sí me quedó como que algo claro. Mira, yo tenía una pregunta que quizás se relacione con lo último que dijiste a propósito como de esto del rol del padre en el fondo en la expresión de la sexualidad infantil y de la sexualidad misma. A mí me queda como no sé si aún lo puedo articular como duda, pero me queda como la inquietud de esto que trae Pierre-Henri Castel, sobre que no se podría hablar de perversos, sino como de relaciones que incentivarían o soportarían una relación perversa.
justamente pensando como en esto, como de la estructura, a propósito de qué entonces sería relevante hablar de estructura. También creo que lo hablamos la sesión pasada, pues como qué sentido tiene que hablar como de una estructura perversa, por ejemplo. Mm, mm. Por lo demás, es la pregunta que hace Castell en su libro, ¿no? Y que yo creo que es una pregunta de debate al interior del psicoanálisis lacaniano como muy fuerte. Algunos dicen como, bueno, la estructura ya no nos importa, lo que importa son los nudos, o como la invención, digamos, que podamos hacer a partir de los tres registros. Para otros, digamos, la estructura sigue teniendo un lugar importante. Yo creo que esa es una discusión que yo personalmente no estoy en condiciones de resolver o de tomar partido todavía. Personalmente a mí, en mi clínica, me sigue pareciendo importante la noción de estructura, pero voy a decirlo así, no para pensarla como una estructura diagnóstica, para decir, este sujeto es obsesivo, este sujeto es tal cosa, sino porque la estructura, como la entiendo yo, da cuenta justamente de esta dimensión relacional del sujeto, de esta articulación del sujeto con distintos elementos que van a definir su subjetividad. Por ejemplo, con el objeto A, con el otro imaginario. Es decir, hay todo un campo de elementos que se configuran y que se ordenan que permiten sacar la noción de estructura de, vamos a decirlo así, de este campo puramente de definición diagnóstica y de, digamos, como o sea, de pegar una etiqueta a alguien. Ahora bien, por lo demás la pregunta es súper interesante porque hay un problema en Kant con Sade. Pero entre Gastel, que por lo demás, digamos, lacaniano y todo, digamos, pero él dice que, bueno, hay un problema en Kant con Sade, que es que Lacan, tratando de seguir demasiado a la letra al propio Sade, termina por, ¿cómo decirlo? Por toparse con exactamente el mismo punto de tope metafísico, que es esta idea como del mal absoluto. Recordemos, por ejemplo, si ustedes leyeron el libro de Juliette, está este personaje que se llama Saint-Fond, que digamos, no sé cómo estará traducido en español, pero habla de una suerte de dios de la pura malignidad, ¿no? Como que él trata de rendir tributo con el dios de la pura malignidad. Entonces, el problema es que dice Pierre-Henri Castel que nadie puede saber lo que es el mal absoluto, así como nadie puede estar cerca del bien absoluto, porque finalmente esos son dos formas del goce, son dos figuras para representar eh, el goce de Das Ding, que digamos es por definición imposible, inaccesible, salvo en probablemente la muerte. Entonces, la propuesta de él, y que a mí me parece que es bastante interesante por ahora, es que lo que hay que hacer es como adelgazar un poquito la categoría de sujeto perverso. Es decir, esta categoría de sujeto perverso, podemos seguir hablando de sujeto perverso, pero teniendo en cuenta, digamos, que lo que va a definir a un sujeto perverso va a ser más bien como la acción perversa y que si vale en algún momento la pena hablar de sujeto perverso es en realidad en la medida que este se inserta en esta dimensión intersubjetiva. Pero que por lo demás, también, dice Pierre-Henri Castel, argumentos nos faltan para barrer completamente con la idea del sujeto perverso. Entonces, él llega a una suerte como, porque él es lacaniano finalmente, y me parece que llega a una suerte de solución de compromiso después de la radicalidad de su argumento, en la que dice que hay que, digamos, adelgazar un poco esta categoría de sujeto perverso en el psicoanálisis lacaniano, particularmente. Porque, digamos, todas las nociones de perversiones de los otros ramas del psicoanálisis para el Castel, digamos, están knockout desde antes, ya están fuera de juego desde el comienzo. Eso, diría yo. No sé si respondí a tu pregunta en realidad, pero... Aquí lo que me sigue apareciendo
Es que, claro, esto puede eventualmente, si se toma como en serio, como más allá del psicoanálisis, puede tener consecuencias éticas pues, en relación como a cómo se entiende, bueno, comúnmente se entiende como psicopatía o como el Mm. sujeto que es perverso siempre lo va a hacer. Entonces, no sé, creo que es un tema complejo, igual también como para pensar la clínica. O sea, me cuesta también imaginar como, eh, quizás sea como una discusión para más adelante, pero como qué implicancias clínicas podría tener esto. Yo creo, mira, ¿sabes qué? Me vino un ejemplo que lo quería compartir con ustedes, lo había olvidado, pero lo quería compartir con ustedes porque lo encontré maravilloso. A propósito de el aspecto patologizante que a veces puede tener la psiquiatría y el psicoanálisis, digo, como hiperpatologizante. Bueno, como a mí me interesan estos temas de masoquismo, digamos, en algún momento me puse a escuchar entrevistas, digamos, porque está bien leer a Sacher Masoch, qué sé yo, pero han pasado cosas después de Sacher Masoch. Entonces empecé a escuchar una entrevista de una chica que participaba en estos clubes como BDSM. Y se salió porque hubo una mala experiencia. Una chica acá de París que participaba de esto y en general como que tenía incluso como hasta un cierto lugar como en la escena BDSM, que era conocida. Entonces ella contaba un poco que todos los juegos que se hacían al interior, como los juegos sexuales, al interior de estos clubes, como de, qué sé yo, como todas estas cosas que quizás algunos de ustedes conocen, como lo de la palabra de seguridad, lo de hasta qué punto se le puede hacer mal al otro, que todo eso está arreglado, bueno, por un contrato. Em, pero lo que era interesante es que esta chica se salió porque en este contexto tuvo una mala experiencia. Eh, Ella en general tomaba esta posición que, vamos a decirlo así, es la posición pasiva, eh, esclavo, o de aquel que era amarrado por alguien más, porque hay un sitio en París que se llama, lo supe ahí, que se llama la Plaza de las Cuerdas, y donde gente, digamos, se dedica a esto. Entonces ella iba recurrentemente ahí, y aparentemente la persona que administraba eso eh, encontraba justamente placer en ir más allá del juego, en justamente hacerle mal a estas chicas. Que, digamos, participaban de esta forma de sexualidad o esta forma de satisfacción. Entonces, en este contexto que uno podría decir, ah, no, pero es que esos son todos perversos, digamos, porque les gusta que les peguen o que los amarren o qué sé yo, ahí uno, en ese mismo contexto, surge una diferencia, a propósito de lo que decía Pierre Henri Castel, ¿no? Clara de en qué momentos vale la pena quizá hablar de perversión, en qué momentos no. Y ahí nos damos cuenta que la perversión tiene menos que ver como con una desviación de la sexualidad genital, que con una posición ética, que es la posición de hacer prevalecer mi goce frente a todo. Que es un poco justo, que es lo que decía lo que hacía este hombre, ¿no? En un momento ella le pidió explícitamente, por favor, para, y él siguió, y eso se transformó en una tortura, se transformó en una sesión de tortura. Juan, ya vi que levantaste la mano, te voy a dar la palabra al tiro. Entonces, eso se transforma en una relación de tortura y, digamos, el juego desaparece. Y después, digamos, esta chica hace una denuncia y se dan cuenta que varias chicas habían pasado por lo mismo, frente a esta misma persona. Eso, yo creo que ahí es donde uno puede ver quizás hasta cuál podría ser el rendimiento clínico de esta diferenciación. Juan. Sí, estoy pensando un poco cómo articular la duda. Me parece que este ejemplo que acabas de sacar permite ilustrar de manera más clara en el terreno clínico y también, digamos, sí, sí, bueno, en el análisis de la escena, ¿cierto? El cómo pasa digamos, en un campo donde podría haber un disfrute común de algo que podría ser denominado como perverso, en el caso digamos, el disfrute del ser sometido, etcétera, etcétera, o de perpetrar daño. A mí me surge la duda a partir de ahí si es que existe alguna forma de pensar, dada esta definición que tú das de lo perverso como aquello que busca que el otro haga, o sea, no el otro, digamos,
el hacer, que era lo que estabas mencionando hasta hace un rato, si es que hay alguna forma de pensar eso sin que tenga la ligazón de generar un mal, que creo que es algo que no es tan fácil de inmediato pensar, porque en general uno puede, digamos, remitirse a toda esta idea de que, digamos, el daño inmediatamente refiere a un mal para quien lo está recibiendo. Sin embargo, me parece que hay algo de esa estructura, de esa forma de manejar, digamos, de hacer que el otro tome ciertas conductas en específico, que es propio de las instituciones. Digamos, propiamente la definición de dispositivo tiene que ver con hacer hablar o hacer ver a una otra persona, y en general los dispositivos, bajo la mecánica Foucaultiana, se entienden en la mayoría de los casos no como la generación de un efecto malo, de un mal, sino al contrario, como bajo la producción de un bien, como puede pensarse en el terreno de la escuela. Me imaginaba, ponte tú, que esta misma escena que se comenta del papá, digamos, que golpea a este semejante, y donde uno dice, bueno, yo soy objeto de amor de mi papá porque no me pega, es una escena que se repite en términos institucionales en la escuela, cuando el otro es reprendido y yo me mantengo como, digamos, en un terreno validado por el profesor, la profesora, etcétera, etcétera. Entonces me preguntaba si es que existe en el terreno digamos, de este trabajo a partir del psicoanálisis, una manera de leer este proceso que no implique necesariamente el mal. No sé si me voy a entender. Ya. Sí. A ver, yo creo que el problema ahí es que justamente la palabra mal tiene demasiada carga. De hecho, es gracioso porque cuando Pierre-Henri Castel, para armar ¿cómo se llama? Su propuesta crítica de la categoría de perversión, dice, ok, vamos a definir perverso no como mal, no como malignidad, sino como peor que mal. Perverso es peor que mal. Entonces, el tema es que por un lado uno podría hacer una escala, ¿no? Como está el mal, está peor que mal, y en un momento ya está el mal absoluto. Como la idea más magnífica de lo que puedas implicar hacer mal o no. Ahora bien, yo creo que cuando hablo de mal ahí, estoy un poco tratando de seguir, porque Pierre-Henri Castel también es filósofo, digamos, y trata de tomar ciertas categorías filosóficas para poder abordar eso, pero cuando hablamos de mal, yo creo que hay que limpiarlo un poco de la idea como quizás cristiana de mal, y la gracia del psicoanálisis, creo yo, es que permite dar una definición, una perspectiva psicoanalítica, perdón, otra perspectiva para eso que nosotros podríamos nombrar como mal. ¿Y qué es esta perspectiva? Esta otra perspectiva es que en vez de decir mal, uno podría decir el perverso de aquel que intenta constantemente, y aquí les pido disculpas porque la palabra que se me viene en francés, voy a tratar de traducirla, la palabra es atteindre, que es una palabra que quiere decir como alcanzar, pero también tocar y dañar al mismo tiempo. Tiene todo esos significados, es decir, como tocar algo del ser del otro, dice Castel. Tocar algo y al mismo tiempo dañar, como que tiene esa ambivalencia. Pero que al mismo tiempo hay otros dispositivos que generan eso y que no es necesariamente, como tú lo dices, malo. Por ejemplo, el arte. El arte, otro dispositivo que también genera eso de tocar algo de la subjetividad de uno, de conmover. Por no ir más lejos, digamos, la interpretación analítica en algún punto opera bajo esa lógica, ¿no? Como de intentar Exacto. Tocar algo de la subjetividad del otro. Ahora bien, quizás la diferencia en qué es lo que haría que una escena sea perversa y otra no, qué es lo que diferenciaría, por ejemplo, la sublimación de la perversión, es que en el caso de la sublimación, voy a retomar acá la palabra, una tesis de Lyotard,
que es, digamos, frente a la obra de arte, uno siente el golpe, dice Lyotard, del Eisteddfod, ¿no? Como, digamos, este golpe subjetivo, que es pura estética, ¿no? Perdón, pura estética, que es una pura sensación corporal, ¿no? Y que viene a reducir al sujeto. Israel, también vi, tú que tienes la mano arriba, te doy la palabra en un minuto. Esta subjetividad, digamos, esta manera de tocar la subjetividad del otro, de la obra de arte, lo hace sin tener que, sin activamente, o probablemente sin activamente, reducir la condición de mía, por ejemplo, de sujeto de palabra, sin reducirme en esa dignidad de sujeto de palabra, y verme de todas maneras afectado por esa obra de arte. En cambio, probablemente lo que hace la diferencia con el perverso es que hay un intento de no solo tocar, como decía esta palabra en francés, atteindre, de tocar y dañar al mismo tiempo, o de no dejar incólume la subjetividad del otro, sino que también reducirlo en su dignidad de sujeto. Eso es lo que hace por lo demás el fetichista, el verdadero fetichista, digamos, que en el fondo lo que hace es reducir al partener a un objeto, a un tacón, digamos. Lo importante no es como lo esté pasando el otro, es que el tacón esté. Un poco eso se ve también en Sacher Masoch, cuando le exige a Wanda que lleve abrigos de piel. Lo importante, me da lo mismo tú, digamos, como lleva el abrigo de piel, para mi goce. Israel. Hola, Felipe. Fíjate que tengo una cuestión más en la parte como de aplicación. Estaba pensando en estas situaciones de bullying, de una persona, un alumno o alguien que es bulleado. ¿Qué tanto puede predominar esta fantasía de pegan a un niño justo en una persona que es bulleada? ¿Y qué tanto podría estar vinculada a la parte de la perversión? Hola. A ver, es que yo creo que es una pregunta interesante, y es interesante porque se articula, como lo decía Juan, con el dispositivo de la escuela. Yo creo que es una pregunta interesante. A ver, primero que nada, yo creo que hay distintas maneras como de que a uno le hagan bullying, ¿no? No es lo mismo como ofrecerse constantemente a que a uno le hagan bullying, por decirlo de alguna manera, a que eso responda a una lógica de la institución también. Porque ahí entramos también al problema de la institución escolar. De hecho, cuando yo les comentaba, por ejemplo, este sujeto en un campo de concentración en la novela de Philippe Claudel, estamos hablando de una escena masoquista en algún punto. Es un fantasma masoquista, digamos, ser el perrito del otro es un fantasma absolutamente masoquista. El tema es que ahí no está puesto como, esa escena aparece de otra forma. Aparece a propósito de una institución perversa, que es el campo de concentración, que busca sistemáticamente reducir la dignidad del sujeto del otro. Entonces, ahora, clínicamente, a ver, lo primero que se me viene es decir, bueno, hay que ver en el caso a caso, ¿no? Pero eso es un poco también como el subterfugio que nosotros ocupamos para, por un lado, una suerte de subterfugio para no decir nada, como hay que ver el caso a caso, pero al mismo tiempo es verdad. Ahora, sin duda que hay alguien, yo creo que, quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero yo creo que sin duda que un aspecto a considerar de alguien de un adolescente o un niño que sufre bullying, a examinar, yo creo, es hasta qué punto hay algo de este padecimiento que puede ser un llamado al otro. Porque recordemos que el masoquismo, en todas sus formas, tanto en la fantasía neurótica como en la forma perversa extrema que vimos de Sacher Masoch, es una forma de intentar hacer consistir al otro a partir de nuestro propio sufrimiento. Entonces uno podría preguntarse con un niño que está sufriendo bullying, que por lo demás no hay que dejar de lado el problema de la institución escolar, ojo,
Pero en el caso ya, por ejemplo, en el caso de la clínica, del vis-a-vis de nosotros con un paciente, sería interesante explorar hasta qué punto ese niño es escuchado, por ejemplo. Hasta qué punto uno escucha. Hay alguien que escuche, que le pone atención a la palabra de ese niño. Porque si uno no puede, uno no tiene, digamos, no puede verificar o darse cuenta de la consistencia del otro mediante la palabra, la forma más radical de hacer consistir al otro, de pensar que hay un otro que existe, que me ampara, es mediante mi sufrimiento. Eso, digamos, lo ilustra muy bien la historia de Job, digamos, la historia bíblica de Job, en la que, digamos, hay una... Esto, digamos, lo pueden revisar en las lecciones psicoanalíticas sobre el masoquismo de Paul Laurent Azun. Ya, me dice Juan que se va. Bueno, Juan, muchas gracias a ti por la pregunta bueno, que nos vemos la próxima semana. Entonces, volviendo al tema de hacer consistir al otro, digamos, Job en algún punto hay un intento, dice Paul Laurent Azun, masoquista, de hacer consistir al otro mediante, digamos, este momento en que se queja y que acepta todos los castigos que le vienen de Dios. El tema es que ese goce masoquista de Job se rompe justamente cuando el otro le habla, cuando Dios le habla, le dice, y no viene a decirle mi pobrecito, digamos, le dice, no recuerdo la frase exacta, pero algo así como, ¿dónde estabas tú o qué sabes tú del origen de los tiempos? O ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Una cosa así. Es decir, viene a, lo que hace ahí Dios en esa escena es cancelar el goce masoquista de Job y recordarle que, bueno, que su posición es la posición, digamos, de hijo y ya está. Y que el padre es él nada, que se las tiene que arreglar así nomás. Y que le toca asumir eso. Ahí quizás vaya ahondando un poco sobre ese pasaje más adelante, pero en el fondo, yo creo que quizás a propósito de tu pregunta, Israel, lo que habría que retener es justamente eso, como yo me preguntaría, este niño que sufre bullying, ¿hasta qué punto está siendo escuchado por otro? Y de que quizá hacerse golpear o burlarse por otros compañeros tiene que ver un poco con eso también, con un intento digamos, de hacerse escuchar. Ok, vale, gracias. Oye, nada más recuérdame, ¿cuál es el artículo que dice donde viene esto de Job? Está en el libro Lecciones psicoanalíticas sobre el masoquismo de Paul Laurent Azun. Creo que debía ser una traducción en español. Ok, vale, gracias. No, eso. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, consultas, comentarios? Bueno, si no hay más dudas, más consultas, bueno, también estamos un poco sobre la hora, podemos dejarlo hasta acá. De nuevo, le agradezco muchísimo su participación. La verdad es que me pareció que ha sido, personalmente encontré que fue una sesión bastante fructífera, para mí también, me permitió pensar no pocas cosas. Y la sesión siguiente, lo que vamos a abordar es el problema vamos a decirlo así, de nuevo, de pegar a un niño, pero a partir de, digamos, la perspectiva lacaniana. Es decir, cómo el masoquismo, lo que nos muestra la fantasía pegar a un niño, y particularmente el masoquismo, es una parte constitutiva del sujeto. Y que digamos que nadie puede pasear, porque el masoquismo implica, digamos, someterse al lenguaje. Digamos, para poder acceder a la dignidad del sujeto, eso implica que nos sometamos al lenguaje. Es un poco lo que querría trabajar la semana siguiente y, digamos, cuál es el rol del padre en este acceso al lenguaje, ya no solamente como el padre que golpea, aunque sí, sobre todo como el padre que golpea, pero también como el operador estructural que permite este acceso. Eso. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
Vale, muchas gracias. Chao, Felipe, que estés bien. Chao, chao. Muchas gracias. Excelente exposición. Gracias. Chao, chao. Gracias.